Acompáñenos a romper esta cuarta pared. Este es el espacio donde el cine universitario cobra una nueva vida y crea un puente directo desde el cine de la UACJ hasta tu lugar. Una dosis de cine, juegos de rol y cultura pop semanal. Un espacio dedicado a analizar el cine desde su estructura hasta su alma, pero también a explorar esos mundos donde el rol, la narrativa y la cultura nos permiten vivir 1000 vidas. El guión está escrito, pero la interpretación es de todos nosotros. Bienvenidos, porque su lugar siempre estará reservado. Mi nombre es Abdón, pero no estoy solo porque comparto este espacio con un gran conocedor de la materia, un game master amante del cine, de ciencia ficción, y qué honor compartir este espacio contigo, Miguel. Hola, les damos la bienvenida a Cuarta Pared, donde compartiremos nuestros ciclos de cine, los programas que tenemos durante el año y colaboraciones, al igual que nuestras vinculaciones que nos acompañarían en nuestras próximas ediciones dentro de nuestra sala Arturo Rimstein. También abrimos una cuarta pared al mundo del rol y su narrativa, las conexiones hacia el cine, literatura y la cultura popular. Así que crucemos este espacio hablando del cine vivo ahora mismo, estrenos o recomendaciones y películas. Nada de listas definitivas y tampoco verdades absolutas, solamente una charla para compartirles lo que traemos fresco, lo que nos movió, lo que nos emocionó y lo que les recomendamos. Me gustaría empezar hablando de lo que ha estado pasando en boga la semana pasada, que es la premiación de los Golden Globes en su edición número 83. Primero que nada, Miguel, ¿viste la edición? ¿Te gusta ver este tipo de festivales? Te quiero compartir más adelante un poquito mis dos perspectivas, ¿no? A mí me encantan en términos de comedia, es decir, yo sí soy, es como presenciar el Super Bowl y de repente nomás ver los comerciales que todo el evento en específico, pero yo disfruto mucho, extraño a Ricky Gervais, pero en ese sentido, pues yo creo que lo tomo como una plataforma más, ¿no? Como algo muy comercial, muy de industria de entretenimiento. Ya al final agarro los artículos donde me dijeron quiénes fueron los ganadores y las ganadoras de este certamen, pero más, pues ahorita sí te quisiera comentar un poquito mi perspectiva más personal, pero en sí no los vi, veo más estas cápsulas dentro de las redes que ya me van anunciando un poquito hacia dónde se dirigieron. Sí, y en efecto me gustaría hablar un poco de los festivales en sí, porque es un contenido que se nos está dirigiendo, pero también estamos en una temporada de premios. Y vamos a hablar de los inicios de los Golden Globes, que en efecto fueron creados por la Hollywood Foreign Press Association, o en español la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, con sus siglas HFPA, en un momento bien histórico y bien específico donde la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y Hollywood también estaba en su era dorada, así que el cine funcionaba como esta herramienta de evasión y de propaganda. Así que, en efecto, este colectivo de periodistas que trabajaban en Los Ángeles y que no formaban parte de la academia, querían hacer su propia premiación desde una mirada externa, a diferencia de los Oscars, que es un festival, pues ya sabemos, curado y votado internamente, o a diferencia de festivales como los Cannes o de Venecia, que tienen esta mirada más autoral por gente que trabaja y vive en la industria. Así que tendríamos una mirada de extranjeros del cine de Estados Unidos, la televisión de Estados Unidos, al mundo. Sin embargo, en el 2021, la HFPA tuvo problemas internos que salieron a reducir por la revista de Los Angeles Times, que comentaban su falta de inclusión, temas raciales. Se decía incluso que no había ningún miembro de color en los cargos de votación, e incluso se hablaba de la aceptación de regalos, de dinero por parte de productoras. Y hubo un caso ahí muy sonado, no sé si tú lo escuchaste o nuestro público lo haya escuchado, sobre una serie famosa que es Emily in Paris, de Netflix, donde su crew viajó a Francia patrocinado por el mismo festival en sí. Así que esto le valería nominaciones a una serie que tiene críticas entre promedio a negativas en sí.
Pero el día de hoy, a partir del 2023, los Golden Globes fueron comprados por Dick Clark Productions. Dick Clark es un presentador y productor famoso que tiene otro tipo de formatos de premiaciones, como lo son los American Music Awards, los Billboards, hasta incluso ha hecho formatos de competencia como So You Think You Can Dance. Funciona más como una maquinaria de espectáculos de TV con éxito de eventos de alto rating. Y ahora me gustaría compartir un poco más de nosotros y de nuestra postura en esto, porque preguntándote directamente, me gustaría saber para ti qué significa tener una premiación de cine en manos de personas que manejan televisión y espectáculo. Pues no dudo que siempre haya existido este tipo de intereses inmiscuido en estos certámenes. Yo creo que solamente se agudizan más o se visibilizan según las políticas cambien. Y pues también las figuras presidenciales, ¿no? Que optan y transforman y ven y de repente empezamos a ver el año pasado, por ejemplo, con el despido de Jimmy Kimmel, por ejemplo, ¿no? Que inclusive a palabras del presidente dijo que eran por sus bajos índices de ratings, ¿no? Y ya lo volvimos a reincorporarse, pero sin embargo, pues ya no se deja tanto a la especulación, se hace más vil, por así decirlo, y más, el espectáculo es más latente. Entonces, yo creo que siempre han estado insertados, ¿no? Ahora, por otro lado, tienes premiaciones en donde vota la comunidad artística y fílmica, mientras en otras también incluyen periodistas y críticos que entre estas dos fronteras, por así decirlo, pues se ha diluido con el tiempo viéndose como plataformas de posicionamiento. Y al igual, retomo de lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay otras premiaciones que les debemos de tener importancia, ¿no? No, a lo mejor no lo vas a encontrar en medios, pues, grandes o en una industria del entretenimiento, los tienes que indagar por otros medios y pues ahí sí te vas a dar un buen agasajo, ¿no? En contenido de narrativas. Sí. Recordemos que también comenzamos como con una narrativa de temporada, es decir, sabemos que ya empiezan a oler los Óscares, entonces ya venimos los Critical, los Golden, etcétera, etcétera, y pues vemos una temporada a lo que podemos decir, pues una narrativa de temporada, y pues le vamos dando continuidad a las películas, a los cineastas, actrices, actores, etcétera, etcétera. Hace ruido hasta especular quiénes llegarán a los Óscares. Y eso es también otra interpretación que podemos dar, ¿no? No solamente son los Golden Globes, sino más bien es una temporada de mercado en donde nosotros podemos estar consumiendo, ¿no? Al final de cuentas, hacia dónde se dirigen, qué comediante va a estar presentándolos, qué avances de películas nos van a chutar, ¿no? Probablemente ya tengamos algo más claro de Doomsday. La comedia se intensifica, ¿no? Se hace más, es una comedia negra, es una más tajante a lo que estamos viviendo dentro de nuestras redes, ¿no? Así es. Y pues respondiendo a tu pregunta, pues nos abre brecha a que pensemos en términos de la relevancia dentro de un mercado. Hablando de mercado, ver que la ganadora de los Golden Globes, One Battle After Another, pues ninguna de inclusive Paul Thomas Anderson no haya mencionado algo acerca de la ardiente tensión cultural que se está viviendo en Norteamérica, solo nos dice que fue una trama más que nos cautivó en esas plataformas de posicionamiento. A mí en lo personal me encantó One Battle After Another, pero también es algo muy superficial y muy subjetivo por parte de mí como consumidor, ¿no? Ya como programador, gestor cultural o lo que sea, pues ya puedo reservarme a otros tipos de autores dentro de la industria del cine. Pero en este sentido, Paul Thomas Anderson, a mí en particular, tiene de los films que más me han cautivado. Una es There Will Be Blood. Buenísimo. Y pues curiosamente esta
película habla de esto, ¿no? De lo que está pasando en Norteamérica. Y pues recordemos que Jonathan Glazer, cuando él subió al estrado a recibir los premios Óscares, él sí mencionó acerca de Gaza y de pronto su película habla en este sentido de poner en jaque, ¿no? Una problemática. Y pues es algo irónico que aquí no se le haya permitido, a lo mejor no se haya, tampoco es una plataforma para que todos evidencien, pero se me hace un doble mensaje el hecho de que tu película hable de estos temas y tú en tu, no sé, propuesta artística, no solamente estética, sino tu integración como artista, pues no hables de estas problemáticas. No sé si se esté preparando o no sé si a lo mejor diga, bueno, pues me lanzo en la plataforma más grande que va a ser en los Óscares y pues a lo mejor hace más ruido, ¿no? Que es por eso vengo hablando acerca de estas plataformas de posicionamiento. Y pues todos estos discursos de políticamente correctos, ya actualmente, creo que hoy, el día de hoy, Mark Ruffalo totalmente lo están funando Sí. por completo en X, por las declaraciones que hizo dentro de la alfombra roja, ¿no? Ni siquiera fue dentro de del certamen. Toma otra fuerza, ¿no? Que lo digas frente a todos, frente a la Sí, televisión en vivo, que pues unas declaraciones mientras aprovecho con la prensa. Al menos para mí, pues también significa el rostizar a la gente a medida de cultura popular, ¿no? De la comedia muy Saturday Night Live, que nos gusta. ¿Quién se atreve a rostizar a tus celebridades sí, inalcanzables en vivo? exacto. Al menos estas premiaciones se entretienen rostizando a tus celebridades favoritas a manera de monólogos que terminan siendo un chiste o meme compactado para tu algoritmo. Y pues eso es, ¿no? De repente nosotros que hemos visto, o por ejemplo que estemos gestionando otro tipo de festivales, por ejemplo, ya que festivales que se van apagando, ¿no? Dentro de una propuesta del cine o premiaciones, ¿no? Premiaciones que pues realmente se ven nubladas por todas estas plataformas y estos certámenes que legitimizan, ¿no? Las obras de los artistas. Y pues al menos para mí, pues los Golden, ¿qué significa? Pues centralizar un discurso, ¿no? Simplemente, ¿no? Es adecuar qué queremos, para qué lo queremos y es eso, ¿no? Es muy, muy superficial, pues para mí, ¿no? Sí, en efecto, hablando un poco también de este tema que habló Mark Ruffalo, de cómo fue que una poeta, fue cruelmente asesinada, Renee Good, por la ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y pues en efecto fue un tema que se ignoró completamente, sobre todo como comentas arriba del estrado, pero pues Mark comentó un poco de que él no podía estar tan feliz ni tan tranquilo en una premiación mientras ese tipo de cosas pasaban en el mundo, mientras tanto ya reporteros, noticieros volvieron a tocar el tema. En efecto, se empezó a distorsionar un poco todo esto. Igual rescato mucho lo que dices de cómo se quiere centralizar y crear una narrativa en lo que queremos para este año. Es una plataforma para los directores, ya no tanto para crear un canon a partir de cine ni de películas, sino de que estas son las películas que deben circular ahora mismo. Pero tampoco siento que no todo para nosotros en los Golden Globes es realmente gris, porque si bien funcionan como el termómetro en la conversación, mediante en el cual entran películas, series, pero también se muestra esta flexibilidad en los medios. Y esta flexibilidad va en que por primera vez se dio el premio al mejor podcast por Good Hang with Amy Poehler. Amy Poehler es una comediante, presentadora y actriz que ganó este premio. Tengo entendido que ella fue host durante muchísimos años de los Golden Globes y pues ahora ganó el premio como mejor podcast, que igual también siento que entra en esta narrativa, ¿no? De que ella trabajó mucho tiempo aquí y pues ahora es merecedora de este premio.
Pero lo importante es cómo se están reconociendo narrativas que no necesariamente llevan una imagen en una era que está dominada completamente por lo visual. Ahora se reconoce la voz, la presencia y este dejo de intimidad y de relatos sostenidos. Si bien el cine es en sí un relato y una experiencia bien colectiva, la televisión es un relato que se lleva a tu hogar y el podcast aquí funcionaría como el relato que se lleva a tu oído y tiene este dejo de intimidad. Ahora que ya será un espacio de curaduría, donde las historias importa cómo se cuentan, importa cómo se narran, las voces que lo narran. Y para mí, romantizándolo un poco, siento que estaría genial que en el futuro ya no se sumaran categorías ni se hicieran festivales, porque ahora tendríamos que aceptar historias que ya no caben y ya no quedan en este estilo de formatos. Y hablando de relatos, me gustaría saber qué vamos a tener durante estas próximas semanas en nuestra sala Arturo Ripstein. Pues queremos adelantarles una programación que tendremos durante los próximos días en la sala Arturo Ripstein y que tiene una pequeña conexión con el estreno durante esta semana con la película de 28 años después, El Templo de los Huesos, a cargo de la directora Nia Da Costa, quien ha dirigido títulos como Ojeda, Candyman, Little Woods, entre otros, y escrita por Alex Garland. Y es de esta parte de la programación de Ciencia en Cine que tendremos la siguiente semana, pues vamos a tener Aniquilación, dirigida por Alex Garland. Este mismo fue quien escribió el guión original de 28 días y todo lo que viene siendo pues esas últimas entregas de la saga. Un cineasta que le apuesta a la ciencia ficción para construir sus relatos y, como él mismo ha mencionado en una entrevista para IO9, le fascina la ciencia ficción ya que es un género que se compromete a discutir grandes ideas que trascienden fronteras y son transgresoras, mientras que si se abordaran en otro tipo de géneros cinematográficos, la audiencia serían un tanto escépticas, en palabras del director. Y a mí en lo personal, la ciencia ficción, yo una vez lo mencioné, inclusive me encantó esa parte, ¿no? Estaban dentro de un ciclo de cine por un académico por parte de la universidad, y él quería acercar pues básicamente la ciencia al cine, ¿no? Y algo muy peculiar que sucedió dentro de la educación pues básicamente casi no me gustaba la ciencia, me gustaba por ejemplo la física, pero la química o la biología, sí. No, de repente, y una de las cosas más ricas es que el cine me acercó a descubrir la ciencia, ¿no? Y pues yo quisiera retomar un poquito de estas palabras que Alex Garland menciona también por este romanticismo, ¿no? Que la ciencia, yo creo que cualquier buena propuesta dentro de un guión o un cineasta, pues quieren hablar de grandes ideas, ¿no? Bueno, antes que nada, te quisiera compartir la sinopsis para que nos acompañen a pues recibir la película de Aniquilación, dirigida por Alex Garland. El film nos presenta a Lina, protagonizada por Natalie Portman, una bióloga y exmilitar cuyo esposo, Kane, regresa a casa tras un año desaparecido en una misión secreta. Él vuelve en un estado catatónico y una falla multiorgánica. Lina descubre que Kane ha sido el único sobreviviente de la expedición a una zona costera llamada Resplandor de Chimmer, la cual fue impactada por un meteorito, así que si son fanáticas de la ciencia ficción, no duden en acompañarnos este 21 de enero en nuestra sala Arturo Ripstein, con la presencia de charlas con académicos de ciencias para verlo desde otra óptica, ¿no? Quisiera compartirte acerca de, eso es ya como muy geek, no quisiéramos como compararlo, comparando la dirección o el contenido, sino esta riqueza que encontramos dentro de la literatura hacia la cinematografía y a veces cómo se van de cierta manera replicando, pero dando cierta diversidad, ¿no? A la riqueza de las historias. Pues dentro de la película Aniquilación tiene ciertas similitudes a la obra de Andrei Tarkovsky, con el título de Stalker de 1979, una película que necesitamos programar durante el año en nuestra sala. Una obra que está basada en el libro Picnic extraterrestre de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky. Como un punto de partida tenemos en Stalker un área delimitada llamada la zona, un sitio donde las leyes de la física son volubles y parecen tener conciencia propia. Mientras que en Aniquilación tenemos el Resplandor de Chimmer, donde aquí la anomalía es biológica. En ambas
cuando tú vas caminando por esos espacios, tanto dentro de la zona como del Resplandor, no puedes caminar en línea recta porque este espacio comienza a elaborar obstáculos, obligándolos a vagar en círculos. Y aquí me quiero detener un poquito para quienes a lo mejor no les guste la ciencia ficción porque dicen, pues es que no es lo que en realidad es, o así no es la física, así no es el mundo de la biología. Algo que me encantaría para pues que nos despojemos un poquito de nuestras realidades o de nuestras cotidianidades y podamos digerirlas de otra manera, ¿no? Que tú digas, ah, qué fregón. Hay un término acuñado en 1817 por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge, que es willing suspension of disbelief, que se traduce como suspensión de la incredulidad. Es la voluntad de un sujeto para suspender su sentido crítico y es un término que se utiliza dentro de la literatura, el cine, las series, teatro, videojuegos y como nosotros también nos vamos a enfocar en la práctica del juego del rol, pues es la primera voluntad de forma voluntaria a renunciar lo que crees. Pero pues es algo que nos ha ayudado bastante, ¿no? Y lo hemos perdido. Yo creo que los niños y las niñas son geniales para desafiar los procesos lógicos y poder disfrutar, ¿no? De repente ya uno como adulto puede decir, no, es que eso no pasa, es que son puras cosas incoherentes o es una pérdida de tiempo, ¿no? Imaginar o recrear. Y es esa parte, ¿no? Simplemente es el cine, también es un espacio inmersivo en donde nosotros podemos renunciar a estas mundo de convenciones y podamos creer lo que nos está ofreciendo una dirección. Ahora, retomando a la pregunta que me habías mencionado de qué pasa si estas plataformas, estas premiaciones, inclusive, por ejemplo, se ha hablado mucho de Netflix que tenga a dirección a cargo de Warner, que prácticamente es una industria de cine, ¿no? Aplicada a que la pueda reincorporar a una plataforma digital y de tecnología, ¿no? Pues el problema es centralizar esos temas y decir, no, solamente puedes hablar de estos temas y este contenido lo tienes que decir de esta manera, de esta forma. Y ahí, pues, ya sin importar este concepto de la suspensión de la incredulidad, pues también nos abre la puerta que podamos creer de todo, ¿no? Y perder ese juicio. Yo creo que entre ambas, entre suspenderla, saber suspenderla para criticarla y analizarla y disfrutarla, sobre todo sentirla. Y otra cosa es, ok, llegar a la realidad y decir, bueno, ¿qué te pareció la película? Me pareció tal, me pareció que tiene estos componentes. Y pues tanto ya sea en nuestra próxima semana que tenemos Ciencia en Cine, en donde las exploramos y después las discutimos con académicos o personas pues, que están en investigación y de pronto decir, no se trata de que una ciencia invalide a la otra, sino cómo se pueden complementar y cómo podemos digerirlas desde una forma subjetiva u objetiva, que allí rescató lo que dijo el actor Skarsgård. Ahí entre me gusta y no me gusta, es como love y hate, porque dice que el cine tiene que verse en cine, no necesariamente, pero necesariamente yo creo que los lugares se construyen también para tener una inmersión. Entonces me parece que cumple esa función, que venir al cine cumple la función de hacer un acto colectivo. Ahora yo te entiendo, también me da ansiedad y de repente decir, no quiero estar rodeado de gente extraña o algo, ¿no? Prefiero desde la plataforma del hogar, ¿no? Pero esa renuncia también me parece que me está limitando a abrirme más, ¿no? Como tanto habilidades sociales o integraciones o a lo mejor escuchar otros puntos de vista, que eso es lo que queremos hacer dentro de la sala de cine, ¿no? De repente se termina la película, la discutimos y la hablamos y de repente nos han mencionado experiencias que nosotros no la habíamos contemplado, ¿no? Ese diálogo directo que pues hago la promo, por eso abrimos este espacio, la cuarta pared, también para comunicarnos y tener una presencia más personal con nuestras audiencias.
¿Qué sucede cuando dejas de ser un espectador y te conviertes en el protagonista de esta historia? Ahora pasemos a nuestra sección de Poliedrol, un terreno donde las historias se construyen en tiempo. Pero me gustaría saber, Miguel, tú que eres conocedor realmente de esta materia, ¿cómo se crean estas historias en específico? Esas historias, lo que viene siendo el juego de rol, tienen una función bien lúdica, sobre todo, colectivamente lúdica. Es crear escenarios ficticios o no ficticios, o personajes, o inclusive tú mismo, pues, en diferentes tipos de mecánicas, en donde te conviertes en el protagonista de las historias. ¿Cuántos de nosotros vimos, por ejemplo, Ridley Scott, Alien? Y de repente sentir ese miedo inmersivo que nos propone el cineasta, ¿no? Es la visión del cineasta. Pero ¿qué pasaría si yo puedo interpretar a, a este personaje femenino o masculino o escapando de este xenomorfo, ¿no? El permitirme yo crear mis propias historias, ¿no? Es algo que nos cautivó, algo de las cosas más geniales de Stranger Things es que nos reanimó a quienes nos gusta el rol a fomentar estas historias colectivas. Para muchos me lo dejaste a la interpretación. Pues qué genial, porque ahora somos activos, pero a veces no nos gusta ser activos, nos gusta ser todavía pasivos en estas narrativas y que nos cuenten las historias ya masticadas, ¿no? Y para nicho, por así decirlo, nicho geek, nos gusta que fomentar estas participaciones colectivas, el permitir yo crear, el escuchar historias, el ser storyteller y empezar a escuchar historias que se crean de una manera participativa, colectiva y colaborativa, pues es bien genial, ¿no? Y dentro de Polydrol, que es un programa en donde jugamos juegos narrativos y próximamente, y tenemos también un ciclo que se llama Polydrol, ciclos de cine, ¿no? Que están ligados. Imagínate, tengo una gran nostalgia con Sam Raimi, con Army of the Darkness, porque yo creo que tendría, no sé qué tendría como unos 11 años cuando veía el póster así de Diario de Pasiones, así con Bruce Campbell en la portada. Engañoso porque no tenía tanto un six-pack, pero de pronto veía esta valentía que tenía este personaje y de repente resultaba ser un douchebag, ¿no? Dentro del film. Pero me encantaba, ¿no? Porque también tenías estos esqueletos aunados, estaban las monstruosidades alrededor de etcétera, etcétera. Y de repente yo dije, yo quiero construir una historia a través de este mundo de fantasía medieval, ¿no? Por así decirlo. Y de pronto tener un juego de rol como Morborg, se me viene a la mente, y personificar a un Bruce Campbell, ¿no? Un Miguel Campbell con una motosierra en la mano, ¿no? Y permitirme el crear, el primero, firmar mi voluntad de eliminar mi suspensión de mis creencias, ¿no? Mis willing suspension of disbelief, ¿no? Permitir vivir o estar dentro de estos espacios imaginarios y colectivos, ¿no? Y construir mis historias y tenerlos como un hobby social. También se vale el ocio, dentro de nuestros espacios culturales. El ocio también es permitirnos ralentizar nuestra productividad humana, ¿no? Laboral, y de repente el ocio es como no ser productivo, ¿no? Cuando realmente también necesitas desconectarte para ser productivo, ¿no? Tener esos espacios. Exactamente, ¿no? Que dentro de una educación formal, pues, nos limita, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ponte a hacer tu tarea, no estés jugando, ¿no? Y de repente, ya como adulto ok, Mike Wheeler seguirá jugando, ¿no? Ahora no como storyteller, ahora como escritor de historias. Entonces es como, wow, qué genial, ¿no? Pásale la batuta a los niños y las niñas para que creen esas propias historias colectivas y, no sé, que se adentren a la filosofía o la literatura o a la historia, ¿no? Y para nosotros es bien importante escuchar estas historias colectivas dentro de nuestros espacios.
Sí, como decías, ¿no? Es es entrarle a. Perdón por eso. Creo que el cable del micro está haciendo falso contacto. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Continúa, Miguel? Pues sí me estoy Ah, escuchando bien. probando. Cuidado con los niveles. Estamos entrando en rojo. ¿No has movido nada de la compu? ¿Algo? Ay, no, Ok, más mi tema. discúlpeme, estamos teniendo aquí unos detalles técnicos, pero todo bien. Cuarta pared sigue con ustedes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. Suena. Fíjate, es que no me está Ah, entrando mucho la señal. y. Es una señal Oh, que. Mira, está la consola. Bueno, el mezclador está ardiendo. Bueno, vamos a apartarnos un poco del micrófono. La señal insiste. bueno, yo me retiro. No. ¿No? Aguántame un minuto. ¿Escuchamos? Vamos. La radio de Christoph, 1990. A veces no sientes que cuando algo genial está ocurriendo en tu vida, de pronto sucede algo inesperado y junto a ello no sabes cómo reaccionar a esta cosa genial. Te sientes culpable por ser feliz mientras el mundo de alguien más se hace pedazos. La tarde del jueves 12 de septiembre, hace ya un mes, se reportó el caso de la desaparición de Matías, un niño de apenas 8 años. Su familia vive a unas cuadras cercas de donde viven los protagonistas de esta historia. Su hermana Silvia, quien es relativamente conocida, nos lo comunicó apenas hace unos días. Hoy, viernes 29 de octubre, tendremos una fiesta que es tradicional de nuestro pueblo, la Noche del Maple. Y es que tradicionalmente somos un pueblo con una gran variedad de mermeladas. Ya anocheciendo hemos decidido ir al viejo restaurante llamado Chunky Cheese. No sabemos qué pretendemos hacer. Quizás es porque aún tenemos la esperanza de encontrarlo. Quizás es para sentirnos menos culpable por hacer algo en vez de estar celebrando con el pueblo. A unas cuantas horas de que comiencen las primeras celebraciones de la Noche del Maple, medio pueblo se encuentra entre tiendas, restaurantes, yendo de compras de último momento. Todo esto para comenzar a decorar la calle principal donde se da inicio a un desfile tradicional, y el cual termina a las orillas del lago norteño, mismo donde se tuvo la fundación de este gran pueblo. Para Walter, que es un scout que siempre está preparado para cualquier emergencia, excepto abejas y payasos, es otro sábado de Boy Scouts. Uniformado y esperando en el parque, Walter aguarda firmemente para reunirse con su pandilla. Es un chico preparado para cualquier catástrofe. Walter repite el mismo patrón cada año. Olvida que las festividades suspenden la vida cotidiana. Y se queda ahí, firme, solo, esperando una pandilla de exploradores que nunca llegará. Pero no muy lejos, el humo de un cigarrillo robado se disipa entre los árboles. Kat aprovecha que su familia anda apurada por la aceleración que se vive horas antes de estos festejos. Así que no es nada común que sus padres olviden la cajetilla de cigarros a la vista de Kat. Así que bajo el pretexto de voy a pasear a mi hermano, decide salir a fumar al parque. A Percy le importa un bledo que su hermana mayor se robe los cigarrillos de sus padres. De hecho, él está más intrigado por las reuniones de seres alienígenas que se llevan a cabo en el viejo edificio abandonado, que alguna vez fue una pizzería en las afueras del pueblo, antes de ser Chunky Cheese.
Pero antes de ser este decadente restaurante, fue una próspera fábrica textil de la familia Raymond. Su antigua mansión se encuentra a unas cuadras de la entrada principal de nuestro pueblo. Y justo ahí, en una de las ventanas del segundo piso, podrás ver cómo se observa un viejo maniquí con un brazo en posición de saludo. Para Percy, el mundo es una gran esfera de eventos irracionales y conspirativos. Así que sí, el acompañar a su hermana a fumar un cigarrillo para él significa explorar estos misterios que resguardan Nottingville. Son las 4 p.m. y aún Walter no se ha resignado a dejar de esperar en el parque. A lo lejos, Kat se encuentra en su segundo cigarrillo. Percy, impulsado por esa curiosidad eléctrica que lo caracteriza, se acerca a Walter. Pero él no habla de la desaparición, sino de cosas extravagantes como los rumores de que alienígenas tienen reuniones clandestinas en Chunky Cheese. Y cree que Will es uno de ellos. Una cuarta figura está dibujada en una de las bancas metálicas que están en el parque. Él es Will, un joven de 15 años que le teme a las alturas y a su padre. No tiene muchas amistades, pero tampoco es que le importe mucho. A su edad, es demasiado independiente para sobrellevar esta etapa de su vida. Tampoco es inmune a la desaparición de Matías. Quizá tenga sentimientos encontrados por la relación que lleva con su padre, y no puede evitar compararla con la gélida distancia que recibe en su propio hogar. Esa ausencia de acercamiento contrastado con la angustia y añoranza de los padres de Matías, que logre reencontrarse nuevamente con su hijo. Kat, aburrida de la charla técnica de los otros dos, se encamina hacia Will. No es que Will le interese, pero el chico emana un aura de misterio que es preferible al monólogo de los nudos de Walter. Y con este esfuerzo casi físico, Kat rompe el hielo. Forza una conversación que Will recibe realmente con cautela. De pronto, un sonido rítmico rompe la calma. Una nariz negra y potente olfatea la acera. Iván Drago, un joven Doberman, carga uno de esos collares con incrustaciones de picos metálicos. Y aunque está entrenado, su dueño al parecer no lo está. Pedro es quien sujeta la correa de Drago. Es un joven de 16 años, de estilo latino, que se asemeja al protagonista de Sandlot, jersey de béisbol y pantalones holgados. Unos cuantos vellos a manera de bigote latino y un modo de andar despreocupado. Mientras Drago comienza a olfatear algo de comida que proviene de aquellos dos chicos que platican a mitad del parque, Pedro es sorprendido al encontrar a Kat. ¿Cómo puede ella estar platicando con alguien como Will? Kat es una de las chicas más populares de la escuela y Will es todo lo contrario. Es un chico raro y solitario. Mientras que Drago continúa con el rastro de comida chatarra, Pedro se dirige hacia Kat. Se le ve que disfruta buscar problemas, sin embargo, sabe que su hermano Percy le teme a los perros. Mientras ve cómo Drago, que se encuentra a menos de 3 metros de él, se acerca a olfatear su mochila. Walter ni siquiera se ha dado cuenta de que se dirige un perro hacia ellos. Y no tanto porque Percy le haga puntos ciegos, sino porque no le interesan las historias que cuenta Percy. Eso de que hay reuniones clandestinas a medianoche en la antigua fábrica le produce una mezcla de intriga e incredulidad, ya que solo pensaba que los Boy Scouts era la única organización que tenía esa clase de reuniones. Esa nariz fría y negra comienza a acercarse a la mochila de Percy. Kat no escucha las palabras de Pedro, su vista está fija en Drago y sabe que Percy está paralizado. Justo cuando la nariz fría de Drago toca la mochila de Percy, aterrorizado, un silbido agudo corta el aire. ¡Drago! ¡Aquí! Pedro ha decidido jugar sus cartas. Retira a la bestia a cambio de una cita con Kat.
Fue una apuesta rápida, un chantaje nacido del instinto. Will, con la misma postura estoica, parece no haberse sorprendido de lo buena hermana que es Kat. Pedro y Drago se alejan gustosamente, uno más que otro, obviamente. Al encontrarse Kat, Will, Percy y Walter, deciden después de una serie de discusión ir al Pretty 80s, el videoclub del centro. Huele a plástico caliente y palomitas rancias. Situado en el centro de Nottingville, lugar de trabajo de dos polos opuestos. Les presento a Lucille y a Jenny. Por un lado, Lucille es un enigma envuelto en chaqueta de mezclilla. Es una adolescente que disfruta mucho de clasificar películas. Pasa horas tocando las cajas de los VHS, aun cuando ya han sido ordenadas. Lo más extraño es que conoce varias historias de los pobladores. No nos explica el cómo se ha enterado, pero también tiene una larga jornada de trabajo durante la semana. Pero como es de esperarse, cómo no conocer la vida de los demás mediante una lectura del tipo de películas que escogen. O quizá las múltiples charlas que ha escuchado mientras ordena las películas. Tal vez esa es la explicación a que tiene respuesta para todo. Por el contrario, Jenny es el sol de la tienda, quien atiende a los clientes con una sonrisa carismática y alegre recepción. La campana de los Pretty 80s soltó un tintineo metálico. El grupo entró como una ráfaga de aire frío. Kat y Will se dirigieron al mostrador, donde la sonrisa de Jenny brillaba bajo las luces fluorescentes. Mientras tanto, Percy y Walter se perdieron entre los pasillos. Mientras Lucille le recomienda una película de un tipo que tiene un bombstick y una mano de sierra eléctrica. A pesar de los chismes de Jenny y la extraña clarividencia de Lucille sobre los hábitos del pueblo, la información era escasa. Eran solo adolescentes rodeados de cine de terror de serie B. Sin embargo, surge la idea de visitar otro de los lugares cercanos. En este lugar no se alquilan películas. Digamos que las historias o secretos revelan con un poco de superstición. Llegar a ojo sabio, la señora Elliot se encuentra en el mostrador. Quizá algunos cuantos minutos para cerrar el lugar, que desearía haber cerrado antes de recibir a unos adolescentes. Estos le piden que les ayude a consultar acerca de la desaparición de Matías. Muestran dinero en mano, que apenas se alcanza para el servicio. La señora Elliot los dirige a un pasillo corto donde aguarda una habitación con una gran mesa en el centro, velas que decoran el lugar y ceniza acumulada en distintos portainciensos. Ella les pide que tomen asiento y se dispongan a cumplir con los requisitos del ritual. Tras un primer intento fallido, donde el escepticismo de Walter y la ansiedad de Will bloqueaban la energía, Lucille sacó los últimos billetes de su bolsillo. Por favor, inténtelo otra vez, insistió Lucille. De pronto, vieron cómo el rostro de la señora comenzó a contraerse. Los músculos de su mandíbula, sus párpados eran una constante vibración para mantenerlos cerrados. Al sujetar sus manos, su fuerza parecía aferrarse a estar del otro lado. Y mientras la ganga parecía desconcertada, palabras de forma azarosa brotaron de la señora Elliot. Fuego. Libro. Policía. Perro. Radio. Todas estas palabras viajaban de forma repentina en la cabeza de Will, Percy,
Kat, Walter y Lucille. Sin embargo, una imagen de forma nebulosa se manifiesta frente a ellos. Rostro de un menor con los ojos cerrados, que poco a poco se va camuflajeando en la oscuridad. Kat se acerca y dice: Matías, ¿eres tú? Y bueno, al parecer esto fue la radio de Christoph. Miguel, ¿qué es la radio de Christoph? La radio de Christoph es una transmisión donde podemos escuchar historias que están basadas en sesiones de juegos de rol. En este capítulo vamos a ver una historia colectiva de una familia que está jugando. Yo estoy siendo el director de juego. Dentro de los juegos de rol se les llama directores de juego o, por ejemplo, refri, también se les escucha. A mí no me gusta en lo personal. Y, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, en esa marca registrada, pues está Dungeon Master, ¿no? Pero básicamente es la función de cumplir la función de un storyteller, quien te cuenta la historia, que te cautiva, que te da esa inmersión de forma análoga, ¿no? Con sus propios recursos de la voz, de la teatralidad, etcétera, etcétera. Lo que acabamos de escuchar es en base a una historia que están jugando una familia que viene los sábados en Poliedror. Y la mecánica se llama Kids and Bikes. Es un juego, Kids and Bikes, de los autores Jonathan Gilmour y Doug Lewandowski. A mí me encantó, fue una de las primeras. Yo empecé ya, pues obviamente viejo en el mundo del rol. Primero comencé videojuegos, gamer, y después hice la transición a juegos de mesa. Uno de los primeros juegos de mesa fue World of Warcraft, que es, pues obviamente es un multiplayer. Y descubrí la narración que existe dentro de los juegos de rol y me fascinaron. Y a mí me encantaban esas historias ochenteras de niños, niñas en búsqueda de misterios. Es muy Goosebumps, por ejemplo. Yo soy born in 80s. Raising the 90s, ¿no? Nací en los 80, pero pues crecí, me abrazó los 90s, ¿no? Y pues una de las cosas que escuchaba muy comercial, pues era Escalofríos, ¿no? Esas historias que siempre me invitaban a imaginar mundos de terror, por eso a mí me encanta el gore, el terror, el horror. Y de pronto descubrí que en esta mecánica pues era contar historias acerca de misterios, ¿no? Pero siempre estaban involucrados niños y niñas, pandillas, gangas en bicicletas, ¿no? Y eso me cautivó bastante. Entonces, rápidamente, pues para quienes no conocen qué son los juegos de rol, pues básicamente es un juego interpretativo narrativo en el que los jugadores asumen un rol de personajes ficticios o no ficticios, ya dependiendo de cada mecánica de juego. Ahí inclusive, ahorita que está muy en boga, 28 años, hay una mecánica de juego de un apocalipsis y es la historia de un mundo zombie. Imagínate que empiezan a llegar zombies a la ciudad. Aquí y ahora nosotros estamos grabando. Imagínate qué haría Abdón, qué haría Miguel. Con mis recursos, con lo que tengo actualmente, con mis 70% de batería en mi celular, solamente café, no hemos comido, imagínate con hambre y con zombies, ¿qué haríamos? Entonces ya empezamos a simular de forma de actuación y narración, pues un conflicto, ¿no? Que va escalando y esa es la genialidad, ¿no? Invitarnos. A lo mejor ya está algo editado dentro de la cinematografía, lo que te va a invitar a tener una inmersión. La literatura es genial, ¿no? Para también tú mismo construyes el mundo, ¿no? Y el juego de rol, pues necesitamos la presencia física para crear estas estructuras, ¿no? El rol,
pues surge del teatro medieval renacentista, donde los actores no tenían un guión encuadernado, cada uno recibía un rollo de papel donde estaba escrita únicamente su parte del texto. Entonces, a manera, pues es un rol, ¿no? Es como lo que tú tienes que asumir como personaje. La historia que se está reproduciendo en la radio de Christophe fue creada y actuada. Ahí sí me pueden decir, si les invito a adivinar por qué le pusimos Christophe, ¿no? Ahí a amantes del cine. Y mecánicamente son las decisiones que fueron tomando los jugadores, jugadoras durante las sesiones de juego. Es una historia que se va armando de forma colectiva. Prácticamente tenemos como 9 horas de sesión de juego y lo que acaban de escuchar formaron parte de esas 9 sesiones de juego. Estamos ante una transmisión que hace que perduren estas historias colectivas, ¿no? Estas historias, por ejemplo, tú si llegas a jugar con nosotros, que les invitamos a todos y todas que se acerquen. Si eres novato, aquí te vamos a abrazar para que digas, ok, te vamos a hacer que te guste el juego de rol. Y te sientas cómodo y cómoda también, porque es una parte de socializar y también, pues sí, da cierto sentido de ansiedad la socialización con gente nueva, ¿no? Pero el juego de rol es riquísimo también para sentarnos con gente que extraña de diferentes edades, que es algo muy genial, ¿no? En la historia va a aparecer dos personajes que se llama Percy y Walter, y los interpretan adolescentes, ¿no? Y Will, que de 15 años, pues es un adulto, ¿no? De mi edad. Y es algo que genial, ¿no? Se pierde la relación género, edad, y rompe con estas fronteras y te vas inmerso a una historia que te transporta a otros sitios. Entonces, imagínate que estas historias solamente que quede como experiencias, que es válida, ¿no? Se quedan como estas experiencias de juego y de pronto que nosotros tengamos estas historias encapsuladas en unas transmisiones extrañas que nos calientan el interfaz de audio y las tengamos como evidencias, ¿no? Algún día las vas a escuchar y dices, ¿te acuerdas cuando interpretaste a alguien viviendo en los 80 y pues tú nunca tuviste la experiencia de vivir en los años 80, ¿no? No supiste cómo era grabar un cassette de la radio, ¿no? Literalmente. Así fue mi experiencia, no sé tú. Tú tuviste... A mí me tocaron, no, sí me tocaron los cassettes, fíjate, y también los DVDs y todo, así que no, yo sí conecto. Yo sí. Andar en bici, andar en bicicleta en tu barriada, en tu barrio, en tu vecindario, ¿te tocó Bueno, yo también? nunca aprendí a andar en bicicleta. Y es algo muy genial, ¿no? Por ejemplo, yo sí, bueno, mi familia sí vivió la transición de estos fraccionamientos privados, por ejemplo. Y de pronto nosotros exploramos el vecindario a través de nuestras bicis. Era como nuestro sistema de transporte. Y después ya cuando se empezaron a privatizar, ya no, porque pasaban muchos carros, no nos dejaban andar tanto en bici. De repente es cómo podemos reflexionar también estas cuestiones, ¿no? Que generacionalmente podemos hablar de contextos, pero no los podemos vivir. Entonces también este tipo de simulaciones nos permite sentarnos y soplar a los cassettes de Nintendo todavía para que funcionaran. Y pues Kids on Bikes toma mucho de la serie de Stranger Things, de toda la cultura de los 80s. Entonces es una muy buena forma de contar a las nuevas generaciones que jueguen esta serie de experiencias. Si te gusta, por ejemplo, John Carpenter como The Thing, si te gusta Stephen King, como la película It o Welcome to Derry, o Lost Boys, por ejemplo, o Stand By Me, de repente dices, sí, quisiera tener estas historias. Hay una gran nostalgia en revivir la adolescencia o tu niñez, ¿no? Y de pronto también uno como adulto es permitirte el no dejar de creer en las cosas que creías cuando eras niño o niña, ¿no? Cuando una bicicleta era como andar en avión o andar en un super auto deportivo, ¿no? Entonces, lo que acabamos de escuchar, vamos a seguir. ¿Te intrigó? ¿Te esperas a qué final se va a desenvolver después de todo esto? Así es, necesito seguir escuchando un poco más de la radio, Christoph. Esta historia me encantó y realmente
Conecto mucho contigo en Poliedrol y sobre todo porque son estos eventos que también ofrece el cine universitario a través del Centro Cultural de las Fronteras y que tal vez yo que no sé mucho de los juegos de roles, me encanta Kids on Bikes específicamente porque es un juego que no necesariamente como que idealiza la niñez, sino que estos niños tienen que enfrentarse a lo desconocido sin las herramientas que la adultez te promete o te facilita, como lo comentabas ahorita. Pero ellos tienen otras herramientas, como lo es la curiosidad, la intuición, el gran poder de la amistad, y que eso genera otro tipo de heroísmo, porque tal vez cuando somos adultos perdemos mucho de todo eso y en estas historias lo retomamos. Así que realmente siento que tanto en la vida como en el juego, perder un juego o perder algo en la vida hace que nos volvamos en personas conscientes. Y los juegos, aquí en Poliedrol, te ayudan a generar esta conciencia. Y digan lo que digan o no, si estén de acuerdo conmigo o no, yo siento que el construir una historia con una persona es uno de los vínculos más profundos que vas a generar. Sí, Y ya. qué genial que mencionas esa parte, ¿no? Por ejemplo, a quienes nos gusta el cine, pues nos fascina ver estos efectos especiales o estas actuaciones o estos mundos que son muy realistas o que son construidos de manera ficticia, etcétera, etcétera. Pero también, pues, queremos seguir, ¿no? Queremos continuar con estas historias que a lo mejor ya dijeron, no, nomás vamos a sacar un film, ¿no? Es un film totalmente con una resolución, pero de pronto hay estas extensiones, hay estas metanarrativas que de repente se desprenden y empieza a sumergirse en, ok, la precuela está dentro de la novela gráfica o dentro del cómic. O de pronto vamos a hacer una serie, ¿no? Que es, por ejemplo, Welcome to Derry. Yo creo que dio eso a esa estructura, ¿no? ¿Qué pasaría si este ente viaja tiene otro sentido de tiempo, ¿no? Maneja. Y empieza a enriquecer, sí, obviamente como consumidores de algo totalmente eh, mediático, pues nos gusta, ¿no? A lo mejor están siendo simplemente robusteciendo reviviendo estas historias, ¿no? Cada año tras año, remakes y remakes. Pero de pronto hay quienes decidimos continuar estas historias, de estas sagas. eh, y para mí, pues, qué bonito que digas, ¿no? Que de repente me encantó ver Super 8 de Steven Spielberg. Tiene algo de Steven Spielberg también, Kids on Bikes. Y de pronto es como, ok, ¿qué pasaría si yo empiezo a hacer mi Super 8? O mi E.T. o mi It, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hubiera tomado decisiones distintas a las que optó el escritor o director dentro de este film, ¿no? Y poco a poco, pues dentro de estas secciones, pues les queremos invitar a conocer diferentes propuestas dentro del juego de rol que están bien inmiscuidas. Tenemos Fiasco, que es un juego de rol en donde todos tienen que idealizar un plan, como un escape, un robo, etcétera, etcétera, pero el plan es que todo tiene que salir mal. O sea, el juego termina en que todo salió mal y no lograron su objetivo y está basado pues, en toda la filmografía de los hermanos Coen, ¿no? Simple Blood, Burn After Reading, No Country for Old Men, y de repente son como, eh, que yo quiero, ¿no? Quiero improvisar una historia con mis compañeras, y pues no hay mejor manera, ¿no? Están los juegos de rol, están también los videojuegos, que poco a poco vemos también la participación de cineastas, por ejemplo, Death Stranding con Hideo Kojima, que ya hay ese vínculo, ¿no? Los directores creando nuevas narrativas dentro de los videojuegos, ¿no? Que anteriormente, pues era como, videojuegos no tiene contenido, ¿no? Y de repente es como,
Oye, ¿ya viste lo que está haciendo Guillermo el Toro, por ejemplo, en su participación de Death Stranding, etcétera? Entonces, queremos también empaparlos de rol, de cine, de cultura pop, de los eventos que están pasando a manera popular y pues hacer un vínculo, ¿no? De romper esta cuarta pared también para atraerlos a que nos visiten a la sala de cine, porque también la sala de cine es un espacio de reflexión. Ahí es cuando comentamos las películas y de repente es como que, ¿y qué tiene que ver los juegos de mesa con el cine? ¿No? Ahorita ya está todo eh, interconectado, ¿no? Estas interconexiones que por eso a veces no logramos ver lo que las próximas generaciones se avecinan, ¿no? Que ellos de repente están inmersos en muchos nodos, es un sistema nodal y de repente es como, mejor opto yo que nací en los ochentas por algo clásico, ¿no? Porque estaba centralizado en otra estructura. Después vamos a descubrir el origen de Christoph, de estas transmisiones y el por qué, de dónde las transmite. Ahí sí ustedes pueden especular de dónde, cómo. Y me encanta que el cine universitario se una a esta narrativa transmedia y que si ustedes no tienen la oportunidad de venir a visitarnos, de nosotros conocerlos personalmente, de platicar con ustedes, también tengan esta otra plataforma en la que podamos conectar con ustedes y también ustedes puedan hablar con nosotros a través de Cine UACJ. Pues si gustas como cierre, podemos, quisiera yo compartir algo de mi experiencia de egresado de YADA. Hay algo que me encantaba, por ejemplo, y le mando un saludo a Jaime Cano. Una de las clases que me encantaba era teoría de la posmodernidad y cuando nos ponía estas películas que de repente eran, pues, antes de que yo consumiera cine, de pronto pues no eran tan películas tan de autor, ¿no? O tan underground, por así decirlas. Y de repente cuando nos colocaba estas películas y hacíamos reflexiones con los textos y de repente me incomodaba, pero me agradaba en que me estaba rompiendo muchos arquetipos o muchos convencionalismos. Ahora sí puedo decir que no era voluntariamente, ¿no? Era una clase que rompía. Pero lo que me encantaba era verme inmerso en producciones audiovisuales en donde se me permitiría escapar de estos contenidos, ¿no? Comerciales. Y ya conforme fui creciendo, pues también em, tengo mi zona de confort como adulto, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que ser administrativo, tengo que hacer funciones en específicas que cumplen cierto orden y ciertas políticas. Y de pronto ¿y dónde está ese estudiante o ese niño que solía ser, ¿no? Y quiero buscar estas nuevas formas de verme involucrado y ya participativo de construir, ¿no? Construir narrativas, construir desde las artes, desde un programador cultural, desde pues un compañero más que te puede contar una historia como storyteller de un juego de rol. Y, y es esa similitud. Yo creo que me cautivó el cine porque me invitaba a una zona de inmersión muy íntima con los espacios. Y pues ya también se cansa uno, ¿no? Al menos en la manera personal, no de consumir cine, sino más bien de, de que está todo pasando todo el tiempo, ¿no? Tienes que ver esta serie porque está recomendadísima, pero también tienes que ver este concierto y ese artista, tienes que verlo y analizarlo. Tienes que estar al día para todo. Exactamente, y de pronto es como ralentizar procesos y decir, quiero ser lento. Y pues lo he encontrado en estas dos manifestaciones, que viene siendo el cine y el rol. Y de cierta manera, si te gusta jugar, pues a través del juego puedes conocer el cine, así como ciencia en cine, ¿no? Lo que estamos utilizando es eh, el tema de storytelling en un medio como podcast, en donde la voz es la que tiene que trascender.
ni siquiera la imagen en ese sentido. Y pues yo quisiera reflexionar acerca de esta inmersión, una inmersión contemplativa a través del cine, a través de la colectividad oral, de la narración y pues de este cúmulo de experiencias que van enriqueciendo y nosotros como programadores pues queremos encapsular no en documentos, sino más bien en un registro sonoro para que pues algún día a lo mejor quienes participaron en nuestras historias o en las asistencias de cine digan, qué genial, yo estuve ahí cuando platicaron o cuando yo compartí esta experiencia con ustedes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para ir cerrando lo que es nuestra primera sesión de Cuarta Pared, no queda nada más que invitarlos a que nos acompañen aquí en Cine UACJ en el Anillo Envolvente en zona PRONAF y que también nos visiten en el Centro Cultural de las Fronteras. Sobre todo en este inicio de los ciclos donde del 20 al 23 tendremos Ciencia en Cine. El próximo sábado 24 vamos a tener una sesión más de Polidrol a partir de las 12 p.m. a 7 p.m. en Vestíbulo Sala Plata. Es un proyecto de cine universitario, sin embargo, la sala que utilizamos se titula Vestíbulo Sala Plata. Así para que nos encuentres. Te esperamos. Y también les pedimos que nos apoyen compartiendo con sus amigos, conocidos, personas que disfruten del cine y del roleplay. Y también que nos acompañen en las redes sociales del Cine UACJ, tanto en Facebook como en Instagram, donde todos los días les estamos publicando las funciones que van a ver, fotografías de otros eventos que vamos teniendo. Y no me queda nada más que cerrar este espacio contigo, Miguel. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias a ustedes, el público que nos está escuchando. Nos vemos la próxima semana para seguir rompiendo esta cuarta pared.